Bienvenidos a este módulo, yo soy Zcoin. Vamos a hablar hoy y explicar un poco sobre los distintos tipos de intercambios o exchange que existen, sus características, ventajas y desventajas. Asimismo, explicaremos las funcionalidades principales de otras plataformas en las que podemos usar nuestras criptomonedas, en las cuales podemos adquirir bienes y servicios de distinto tipo, obtener préstamos, generar ingresos pasivos y en general hacer otro tipo de actividades de interés y de utilidad con nuestras criptomonedas. Empecemos por los famosos intercambios centralizados. Eh, Estos intercambios, que son normalmente los más conocidos y utilizados por el público, son normalmente la puerta de entrada a las criptomonedas para la mayoría de personas. Se trata de empresas que ofrecen servicios de intercambio de monedas, siendo dichas empresas las que supervisan y gestionan la compra y venta de las monedas, así como otros activos digitales entre los usuarios. En este tipo de plataformas será necesario, por regla general, comunicar al exchange información personal que nos identifique, e incluso suele ser habitual que se requiera pues un KYC, ¿no? Es decir, un formulario de conoce a tu cliente. Las principales ventajas de comprar y vender criptomonedas a través de este tipo de exchange o de intercambios son pues las siguientes. La interfaz, por ejemplo, suele ser sencilla de utilizar, bastante intuitivo, ¿no? Cuentan con gran liquidez y volumen en los pares para hacer trading, lo que permite, pues, evidentemente, hacer trading con mayor facilidad. Permiten adquirir criptomonedas con dinero fiat y vender dichas criptos por fiat fácilmente, ya sea por transferencia bancaria, tarjetas de débito, etcétera. Suelen tener además funcionalidades adicionales, como por ejemplo la posibilidad de tener tarjetas de débito que funcionan con las propias criptomonedas del exchange. Como vemos, pues tienen funcionalidades bastante completas y suelen ser, ya digo, fáciles de usar este tipo de plataformas. Ahora bien, si bien estas plataformas tienen varias ventajas llamativas, también tenemos que destacar algunas desventajas. Principalmente podemos citar las siguientes. Poca, empezando por quizás lo más importante, poca privacidad para los usuarios, evidentemente porque si hacemos el KYC, el Know Your Client o Know Your Customer, es decir, el formulario que conoce al cliente, e informamos todo eso al exchange, evidentemente pues hay una merma importante de la privacidad, ¿no? Asimismo, un control centralizado, es decir, es una empresa la que toma las decisiones sobre todo lo que pasa en el exchange. Suelen haber además comisiones elevadas por las transacciones, o por lo menos más elevadas que otro tipo de plataformas. Y además, las criptomonedas tenemos que tener en cuenta que son almacenadas por un tercero en el cual debemos confiar. No están almacenadas por nosotros, por ejemplo, una wallet fría, sino que en este caso son los exchange, los custodios de esas criptomonedas. Por lo tanto, es importante confiar en ese exchange para que sea, para realmente pues, tener la tranquilidad de que alguien lo está almacenando eso de forma segura, ¿no? Teniendo en cuenta estas ventajas y desventajas, lo que sí podemos decir es que estas plataformas suelen ser ideales para los nuevos usuarios, ya que ofrecen, como decíamos, facilidad en el uso para la compra y venta de monedas. Entre los principales exchanges del mundo están Binance, Coinbase y pues otros tantos, ¿no? Que conocemos como Kraken, Coin y otros similares. Estos exchanges, como decimos, suelen contar con gran liquidez y suelen pues ser plataformas intuitivas. Una vez que hemos explicado las características esenciales de los intercambios centralizados, toca ahora hablar de su contraparte, los exchange o intercambios descentralizados. Los intercambios descentralizados, o DEX por sus siglas en inglés, son plataformas donde no existe una tercera parte que se encargue de las gestiones referentes a los intercambios. Es decir, no hay una empresa intermediaria como sucede en los sistemas centralizados. Este tipo de plataformas se suelen desarrollar sobre una blockchain mediante el uso de smart contracts, siendo estos contratos inteligentes los que garantizan que las transacciones entre los usuarios se hagan de forma segura y eficiente. En ese sentido, y por medio de estos smart contracts, en la blockchain las transacciones entre los usuarios son directas, es decir, son P2P o peer-to-peer, por sus siglas en inglés. En este tipo de plataformas, el usuario no suele tener que identificarse, o se solicitan o no se solicitan tampoco datos pues, personales más allá quizás de un correo o de un nombre de usuario, ¿no? Tampoco es común que se pidan procesos de KYC, de hecho eso es casi prácticamente inexistente, a diferencia de lo que pasa en los exchanges centralizados donde sí se tiene que hacer los formularios de conocer al cliente, ¿no? Que conozca a su cliente. Teniendo esto en mente, las características principales, ya digo, de los exchanges descentralizados, veamos algunas ventajas y desventajas de usar este tipo de plataformas para comprar y vender criptomonedas. Por el lado de las ventajas, tenemos que comentar principalmente las siguientes. Los usuarios son propietarios de los fondos en todo momento, a diferencia de lo que pasa
en los exchanges centralizados, donde es esa entidad centralizada la que de cierta forma controla nuestra cartera, ¿no? Y nos tenemos que fiar de ella. Aquí somos nosotros los que tenemos los fondos. Existe gran privacidad para el usuario, pues como comentábamos, no es necesario entregar mucha información al exchange descentralizado para poder utilizarlo. Las comisiones son prácticamente nulas o muy bajas en todo caso, ¿no? A diferencia de los exchanges centralizados, donde evidentemente la empresa que regula el exchange, pues evidentemente por todas las funcionalidades que otorga, pues requiere pues una contraprestación a través de las comisiones principalmente. Aquí, evidentemente, pues como no hay una infraestructura montada detrás tan importante, pues evidentemente no se requiere digamos, de mucho capital para financiar todo eso y evidentemente pues las comisiones, ya digo, terminan siendo nulas o casi inexistentes. Asimismo, no hay ningún tercero que tome decisiones arbitrarias que puedan afectar a la plataforma, a diferencia de lo que sí pasa en los exchanges centralizados, en los que tenemos que confiar en el buen tino, ¿no? Y en la buena gestión de la empresa que centraliza las operaciones. En este caso, no hay un tercero del cual debamos depender. Ahora bien, si bien estas ventajas pues suenan bastante llamativas, ¿no? Tenemos que mencionar, sin embargo, algunas desventajas importantes de este tipo de plataformas. Por un lado, no son fáciles de usar para nuevos usuarios y ofrecen menos herramientas que los exchanges centralizados, ¿no? Suelen ser menos intuitivas en su uso. La oferta y demanda suele ser más limitada, existiendo habitualmente menos liquidez en que los intercambios centralizados, que son los que normalmente acaparan o cuentan con la mayor parte de liquidez del mercado o del volumen de transacciones. Muchas veces podemos encontrar además tokens que son fraudulentos, estafas o simplemente proyectos con cero viabilidad. No hay un tercero en este caso que filtre de forma eficaz los tokens en la plataforma, como sí sucede en los intercambios grandes y de confianza. Evidentemente, cuando tú tienes un token que ingresa, por ejemplo, a una plataforma como Binance o como Coinbase, que comentábamos hace un momento, pues evidentemente esos terceros de cierta forma hacen un filtro, ¿no? Aunque es un mínimo filtro de la fiabilidad o de la viabilidad del proyecto y de quién está detrás del mismo. Eso no quiere decir que vayan a ser tokens necesariamente rentables, pero por lo menos existe un mínimo control, ¿no? En cambio, en los exchanges descentralizados, esos controles son prácticamente inexistentes o muy fáciles de sobrepasar, incluso para personas que están haciendo pues, tokens fraudulentos. Por otra parte, o finalmente, como última desventaja relevante, solo se intercambian tokens de la red o blockchain del propio intercambio, lo que por supuesto limita enormemente la cantidad de tokens disponibles en el mismo. Dicho lo anterior, si bien los exchanges descentralizados pueden ser muy útiles para transaccionar con criptomonedas, no suelen ser un medio recomendable para usuarios primerizos, ya que requieren cierto conocimiento del mundo cripto para poder usarse con eficacia y seguridad. No obstante, podemos citar entre los principales exchanges descentralizados y los que más confianza inspiran en los usuarios, Uniswap, PancakeSwap o incluso SushiSwap. Son, ya digo, los principales exchanges y los más conocidos en el mundo de los exchanges descentralizados. Hemos visto ya las principales plataformas que se utilizan para comprar y vender criptomonedas. Ahora bien, existe un sinnúmero de plataformas en el mundo de la blockchain que ofrecen funcionalidades a los usuarios y propietarios de criptomonedas más allá de la mera compra o venta. Con nuestras criptomonedas podemos hacer, entre otras cosas, las siguientes. Podemos acceder a plataformas que otorguen préstamos a los usuarios usando criptomonedas como colateral. Este tipo de plataformas nos permiten apalancar otras inversiones o incluso gastos que podemos considerar necesarios utilizando nuestras criptomonedas. Hay que tener en cuenta, no obstante, y como sucede con cualquier tipo de operación de crédito, que debemos procurar que el préstamo esté correctamente meditado y planificado, tanto en el uso que se le va a dar al capital recibido como en la forma en la que devolveremos lo prestado y los intereses. También podemos acceder, por supuesto, a plataformas en las que se compran y venden tokens NFT, es decir, tokens no fungibles. En esas plataformas podemos intercambiar una infinidad de tokens no fungibles, como por ejemplo obras de arte, o incluso vender nuestros propios tokens no fungibles para rentabilizar nuestro talento o nuestras habilidades. Por otra parte, las criptomonedas también están encontrando un espacio en el mundo de los videojuegos. En juegos como por ejemplo Axie Infinity, podemos usar nuestras criptos para comprar objetos y tokens que son necesarios para jugar. Estos juegos, que normalmente integran la innovadora metodología Play to Earn, es decir, jugar para ganar, también pueden convertirse en una fuente de ingresos interesantes para los usuarios. En definitiva, hay muchas plataformas donde podemos usar o darle uso a nuestras criptomonedas. El catálogo de plataformas disponibles crece día a día, además, lo que hace que cada vez sea más efectivo tener, o más atractivo, perdón, tener criptomonedas no solo ya para especular, sino también para adquirir bienes o servicios que puedan ser de interés o de utilidad. Dicho eso, espero que las explicaciones en este módulo hayan sido de utilidad. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente módulo.